Hola, soy Marta Ponce Herrero, una de las exalumnas del curso Mira Asturias que se ha presentado este año en MIR. Yo estoy aquí para hablar del diagnóstico diferencial de la obstrucción intestinal. Este es un tema de digestivo que ha sido preguntado varios años en el MIR y nos vamos a centrar en dos partes. Por un lado vamos a hablar de la clínica y de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal y por otro lado vamos a analizar las imágenes radiológicas típicas de cada una de ellas. Así que nada, vamos a por ello. Cuando hablamos de obstrucción intestinal nos solemos referir por un lado a lo que se conoce como obstrucción mecánica o iliodinamico. Este tipo de obstrucción es aquel en el que aparece un obstáculo en nuestro intestino que dificulta el paso del contenido. Esto provoca una dilatación del intestino proximal y un colapso del intestino distal. Además, esta región proximal va a intentar luchar para hacer frente a ese obstáculo y esto nos va a dar una clínica característica. ¿Qué es lo que aparece en la clínica? Bueno, por supuesto va a aparecer distensión abdominal, pero es que esos intentos de lucha de nuestro intestino proximal van a causar un dolor cólico, vómitos y ruidos intestinales de lucha. Cuando hablamos de obstrucción mecánica, podemos distinguir dos tipos. Por un lado, la propia del intestino delgado y por otro lado, la obstrucción del intestino grueso. Dentro de la obstrucción del intestino delgado tenemos que recordar tres causas. Bridas, hernias, cáncer, bridas, hernias, cáncer, bridas, hernias, cáncer, que aparecen con ese orden de frecuencia. Y cuando hablamos de obstrucción del intestino grueso tenemos que pensar en el cáncer, que es la causa más frecuente con diferencia. También hay otras causas más raras como la diverticulitis o el vólvulo. Por otro lado, tengo lo que se conoce como obstrucción funcional, ilioparalítico, ilioadinámico o pseudoobstrucción intestinal. En este caso, lo que ocurre es que mi intestino está funcionando mal y está todo él dilatado de arriba abajo, pero no hay ningún obstáculo en el intestino. Como no hay ningún obstáculo en el intestino, la clínica va a ser menos llamativa. También voy a tener distensión abdominal, pero el dolor no va a ser cólico, va a ser continuo, moderado, no va a haber vómitos y hay ausencia de ruidos intestinales, porque mi intestino no tiene un obstáculo contra el que luchar. En este caso, la causa más frecuente es ese hilio paralítico que aparece en el postoperatorio. Esos pacientes que han sido sometidos a cirugía abdominal, sobre todo a cirugía abierta, y en el postoperatorio presentan un mal funcionamiento del intestino. Pero hay muchas más causas, los trastornos hidroelectrolíticos, los traumatismos, la isquemia intestinal, etc. Vamos a ir ahora a analizar las imágenes radiológicas de cada uno de estos tipos de obstrucción. Vamos a empezar con la obstrucción del intestino delgado. Antes de nada quiero deciros que cuando yo tengo una obstrucción del intestino delgado voy a tener una dilatación del mismo, pero cuando tengo una obstrucción del intestino grueso siempre voy a tener una dilatación del intestino grueso, pero a veces también se va a ver acompañada de una dilatación del intestino delgado. ¿Y qué os quiero decir con esto? Bueno, pues que cuando vosotros veáis en una radiografía de abdomen que hay una dilatación del intestino delgado, no quiere decir que la obstrucción esté en el delgado, sino que también puede estar en el grueso, y entonces vamos a tener que distinguirlo y ahora veremos cómo lo hacemos. Bueno, cuando yo tengo una dilatación en el intestino delgado, lo que tengo que buscar son, por un lado, las válvulas conniventes, que es la presencia de estas líneas que van de lado a lado de la asa intestinal. ¿Lo veis? Estas líneas que van de lado a lado de la asa intestinal son las válvulas conniventes y son típicas del intestino delgado, por tanto aparecen en la dilatación del mismo. Además de esas válvulas conniventes, en esta imagen en decúbito supino voy a ver otras características típicas de esta dilatación del intestino delgado, como son la presencia de las asas en la zona central, una dilatación entre 3 centímetros y 5 centímetros y la presencia de asas apiladas unas sobre otras. ¿Vale? Yo si veo esos signos, esas características, ya sé que estoy ante una dilatación del intestino delgado. ¿Pero es una obstrucción del intestino delgado o es una obstrucción del intestino grueso? Bueno, pues para saberlo tengo que irme a mirar la fosa ilíaca derecha, a buscar el ciego y tengo que ver si el ciego está dilatado o no. Si no está el ciego dilatado, como ocurre en este caso que no lo veo dilatado, tengo que pensar que la obstrucción es del intestino delgado. En cambio, si el ciego está dilatado, tengo que pensar que es una obstrucción del intestino grueso que se ha extendido y también está produciendo una obstrucción del intestino, también está produciendo una dilatación del intestino delgado. Además, en la placa en bipedestación lo que voy a ver son estos niveles hidroaéreos típicos de este tipo de obstrucciones. Ahora vamos a pasar a la obstrucción del intestino grueso, que sabéis que la mayor parte de los casos está producida por el cáncer, sobre todo el cáncer en la unión recto-sigma, porque esa es la zona del intestino grueso que es más, en la que la luz intestinal es más estrecha y por tanto donde es más fácil que aparezca esta obstrucción. Recordad que en el cáncer del lado derecho lo más frecuente es la anemia. Bien, ¿qué es lo que me tengo que encontrar cuando tengo dilatado el intestino grueso? Pues voy a ver las austras, que son estas líneas que no van de lado a lado de la pared, sino que se encuentran interrumpidas en la zona central.
En esta imagen, que es una radiografía con contraste en la que veo el intestino grueso, puedo observar esas austras, que son esos dedos en guante que se ven interrumpidos en la zona central. Cuando veo las austras tengo que pensar ya en que lo que tengo dilatado es el intestino grueso. Pero es que además esta dilatación del intestino grueso se caracteriza por ser de mayor diámetro, mayor de 5 centímetros, y por aparecer distribuida en el margen cólico. Bien, si veo esto tengo que pensar en una dilatación del intestino grueso y tengo que pensar, por tanto, en una obstrucción del mismo. Pero como hemos dicho antes, a veces esta obstrucción del intestino grueso también se acompaña de una dilatación del intestino delgado. ¿Y en qué circunstancias ocurre eso? Bueno, pues esto va a depender de la válvula ileocecal. Si yo tengo una válvula ileocecal competente, el aire que tengo en mi intestino grueso no va a poder pasar al intestino delgado y por tanto solo tengo dilatado este intestino grueso. Esto tiene la desventaja de que como ese intestino grueso está a mucha tensión, sobre todo en la región del ciego, tiene mayor riesgo de perforación. En cambio, si mi válvula ileocecal es incompetente, parte del aire que tengo en el intestino grueso va a pasar al intestino delgado y por tanto voy a tener una dilatación de ambos intestinos. En este caso, como el intestino grueso no está tan a tensión, el riesgo de perforación es menor. Ahora a continuación vamos a hablar de un tipo de obstrucción del intestino grueso característico que es el vólvulo. Este vólvulo se suele producir en el sigma. Aparece en pacientes mayores, de edad avanzada, mayores de 70 años, que presentan antecedentes de abuso de laxantes, de estreñimiento crónico y de demencia. La imagen típica que vemos es esta de aquí. Es esta imagen que se conoce como grano de café. Siempre que veamos esta imagen en grano de café, tenemos que pensar que se trata de un vólvulo de sigma. Y por último vamos a hablar del ilio paralítico. El ilio paralítico, ya hemos dicho que la causa más frecuente es esa cirugía abdominal en el posoperatorio y tenéis que tener en cuenta que en este caso hay un mal funcionamiento del intestino y todo él está dilatado. Por tanto, lo que nos vamos a encontrar es una dilatación tanto del intestino delgado, como vemos aquí con esas válvulas conniventes, como del intestino grueso, como vemos por la presencia de las austras. Pero si yo tengo dilatación del intestino delgado y del intestino grueso, ¿cómo sé que es un ilio paralítico y no es una obstrucción del intestino grueso que tenga dilatados ambos intestinos? Bueno, pues, ¿cómo lo sé? Gracias a que en el ilio paralítico, como hemos dicho, hay dilatación de todo el intestino de arriba a abajo. Y entonces voy a tener aire también en el sigma. En cambio, cuando yo tengo una obstrucción mecánica en el intestino grueso, lo más frecuente es que el sigma esté colapsado, porque recordemos que decíamos que la región proximal se dilataba y la región distal se colapsaba. Y por tanto lo frecuente es que no encontremos ese aire en el sigma. Si yo veo aire en el sigma, como es en este caso, que vemos estas burbujas de aire aquí, tengo que pensar que se trate de un ilio paralítico. Cuidado, ese aire lo tengo que ir a buscar en el sigma, no en la ampolla rectal, porque muchos de estos pacientes han sido sometidos a un tacto rectal y tienen aire en esa ampolla rectal, aunque la causa de su obstrucción sea mecánica. Por tanto, vamos a repasar. La causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado son las bridas. Cuando tengo una obstrucción del intestino delgado, tengo una dilatación del mismo, con la presencia de válvulas conniventes, las asas intestinales localizadas en la zona central del abdomen, apiladas unas sobre otras y sin aire, sin dilatación del ciego. Si tengo una obstrucción del intestino grueso, tengo que pensar como causa principal en las neoplasias. Acordaos que en este caso aparece la dilatación de este intestino con las austras, las asas localizadas en el marco cólico y una dilatación mayor de 5 centímetros. Y por último, puedo tener un ilio paralítico. La causa más frecuente es el postoperatorio y en este caso aparece una dilatación difusa de todo el intestino con aire en el sigma. Bueno, hasta aquí este tema de la obstrucción intestinal, espero que os haya sido útil. Si veis que no os ha quedado claro, repasarlo, que ya veréis cómo enseguida lo tendréis. Y nada, mucho ánimo con el estudio.